Muy buenas a todas y todos y sed bienvenidas y bienvenidos al canal La Muerte, un asunto de vital importancia, como siempre. Y claro, en estas fechas que estamos de Navidad, de celebración, de Año Nuevo, pues la verdad es que son fiestas de alegría, ¿no? Y claro, queríamos hacer un pequeño vídeo hablando un poco de las cosas que nos pueden ocurrir cuando pues se nos ha muerto algún familiar o hemos tenido alguna pérdida significativa y bueno, pues qué ha sido previa a estas fechas y luego llegan estas fechas, ¿no? Eh, Mirad, es verdad que ya habíamos visto anteriormente que en el trabajo del duelo, ¿vale? Porque el duelo es algo que tenemos que afrontar y que tenemos que atravesar y que no podemos negar, ¿no? Sino que hay que caminar a través del duelo. Pues una de las cosas, una de las tareas que hay que hacer es, bueno, pues atravesar todos aquellos momentos, ¿no? Tener esa primera experiencia sin la persona querida. Y hay varios momentos que son cruciales, ¿no? Como pues, puede ser el primer aniversario, ¿no? Cuando hace un año del fallecimiento de nuestro ser querido, cuando es el día de su cumpleaños, cuando es alguna celebración importante, cuando te casas, ¿no? Y no está tu madre o tu padre, cuando es, bueno, pues cuando son las Navidades, por ejemplo. En nuestra cultura y en otras culturas habrá otras fiestas que serán igual de entrañables, ¿no? Igual de importantes, donde se une toda la historia previa de la persona, toda la tradición, todos los momentos, ¿no? Y entonces, cuando una persona pues está rehaciendo su vida de alguna manera y entra en ese periodo de que además las navidades tienen una característica y es que duran bastantes días, no es un día concreto, ¿no? Donde tú ese día del aniversario pues bueno, lo llevas de la mejor manera posible, recuerdas, tienes tus momentos y es un día autolimitado. Las navidades es un periodo bastante largo, que puede durar pues, desde previo a la Navidad, donde uno empieza a pensar, ¿no? Y a predecir qué es lo que podrá ocurrir, porque claro, pues no sé lo que voy a hacer estas Navidades, ¿no? No sé si me apetece, o sea, solo de pensaros que no me apetece, ¿no? No me apetece celebrar la Nochevieja. No me apetece celebrar, bueno, pues hacer comidas en familia. Y los motivos son muchos. Primero, porque tengo un sentimiento de tristeza, tengo un sentimiento de debilidad generalizada que no me permite. O sea, no es lo que corresponde a mi estado de ánimo, pues compartir con tantas personas, ¿no? Momentos de alegría. Eso por un lado, la persona empieza a predecir qué es lo que va a pasar y eso genera ansiedad, genera tensión, genera remordimiento porque te sabe mal, ¿no? Tienes que empezar a decir que no a algunas solicitudes. Oye, vente con nosotros, tal, tienes que animarte, tienes que salir, tienes que... Porque los amigos lo que se supone que tienen que hacer es animarte, ¿no? Pero tú no necesitas reírte, ni cantar villancicos. Tú lo que necesitas es, pues lo que necesites, porque cada persona va a necesitar unas cosas. Si bien es verdad que muchas veces una persona cuando predice o prevé un acto, no siempre la predicción se cumple, ¿no? Aunque ya sabemos que existe la teoría de la profecía autocumplida, es decir, si tú ya vas con una predisposición a algo, probablemente tienes más posibilidades de que eso ocurra, tal y como tú has predicho, ¿no? Pero muchas veces nos sorprendemos y ahí entra la incertidumbre, ¿no? De que vas a ese sitio y te encuentras acompañado, te encuentras rodeado, te encuentras, ves puntos, ves luces, ¿no? Ves a los niños y bueno, pues a lo mejor te animas, ¿no? Pero no lo sabes y en ese momento para ti esto está suponiendo una carga. Y luego viene el momento real donde tú te enfrentas a situaciones, ¿no? Como puede ser, porque además, fijaos, tal y como se han montado las fiestas navideñas en nuestra sociedad, es una fiesta muy demandante, muy demandante. ¿Por qué? Porque tienes que montar
pues una comida, ¿no? O bien el día de Navidad, o bien el día de Nochebuena, o bien el día de Reyes, o bien el día de Año Nuevo, ¿no? Además tienes que comprar regalos y parece ser que si tú ese año no haces regalos, pues estás haciéndolo mal, ¿no? Y entonces, claro, lo que se convierte en un motivo de alegría para ti es una carga muy pesada porque tienes que salir, comprar, indagar qué es lo que quieren unos, qué es lo que quieren otros. Si tu familia es más o menos extensa, pues tienes un problema, ¿no? Porque tienes que dedicarle muchas horas. Todos sabemos lo que es comprar, ¿no? Los regalos de Navidad y de Reyes y todo eso. Es pesado para cualquiera. Pues para una persona que no está animada a hacerlo, pues todavía es mucho más pesado. Supone una carga. Bueno, lo puedes minimizar, pues diciendo, mira, este año la tía o el tío o la papá o lo que sea no está animado, no he tenido tiempo, no he tenido cuerpo para hacer estas cosas, ¿no? Entonces os voy a dar dinero, bueno, lo que sea. Pues se puede, las cosas se pueden hablar y lo más importante es siempre naturalizar las cosas que nos pasan por dentro, ¿no? Y sacarlas al exterior de una manera natural y intentando que el otro comprenda, sin por ello necesariamente romper tradiciones y romper esos momentos, ¿no? Porque otra cosa que nos pasa cuando estamos pasando el duelo es que nos agobia cortar el rollo a los demás. Fíjate, estás pasando el duelo tú, pero tú tienes una sensación de que eres un plasta, de que estás estropeando el día a otras personas, ¿no? Y entonces eso también hace que muchas veces la persona se encierre. No estoy animado, no tengo ganas, y entonces, pues, no voy a ir a tu fiesta porque os voy a cortar el rollo a todos, os voy a molestar, o sea... Y muchas veces ese sentimiento de protección de los demás también florece en estos momentos y la persona no quiere meterse en estas historias porque, pues bueno, todos tenéis una imagen de mí y yo no voy a dar esa imagen, entonces voy a dar una imagen muy diferente y no quiero que la veáis. Otra cosa muy importante que ocurre es la memoria dependiente de contexto. Y lo hemos hablado muchas veces. Tu ser querido falleció, pues no sé, en abril y han pasado 6 meses, han pasado 8 meses y llegan las Navidades y tú piensas que estás más o menos bien, más o menos estabilizado, más o menos te sientes con un poco más de fuerza, ¿vale? No estás todo el día rumiando la falta, aunque te acuerdas mucho y muy intensamente, pero no estás, tienes tus momentos también de compartir, de alegrías y tal. Y llegan las Navidades y la memoria dependiente de contexto es muy potente. Ya sabemos, porque tenemos un vídeo que hablamos de eso, si no os acordáis, miradlo porque lo explico bastante en profundidad y no quiero enrollarme aquí, pero la memoria dependiente de contexto es que el contexto en el que tú estás te hace recordar. Por ejemplo, tú has veraneado algunas veces en un pueblecito cuando eras pequeño y tú no te acuerdas de nada, ¿vale? Pero llegas a ese pueblo y empiezas a tener recuerdos. Porque el contexto te incita, te asocia, ¿vale? Y entonces recupera recuerdos de tu memoria. Esto ocurre mucho en Navidad. Pues en Navidad la persona va a tener recuerdos muy vívidos, muy vivos, muy veraces, ¿no? De cosas que creía que había olvidado, ¿no? Pues una sonrisa de su padre, dónde se sentaba, lo que le gustaba comer, lo que le gustaba hacer, si cantó, si no cantó, si aquel día, pues no sé, hubo una discusión. Incluso te puedes llegar hasta sentir culpable por una discusión que ocurrió hace 10 años en una fiesta de Navidad y tú dices, fíjate, y ahora ya no está aquí, ¿no? Entonces la memoria dependiente de contexto es muy potente. Y tenemos que tener en cuenta que tú puedes llegar ahí con un ánimo y atravesar estas fechas con la memoria dependiente de contexto, lanzándote recuerdos que tienes que intentar que entren en ti como regalos, ¿no? No como torturas, ¿vale? Porque son momentos que viviste con la persona y son momentos que te hacen, pues eso, tenerla un poquito otra vez. No son intrusivos, tienes que naturalizarlos tú, tienes que tener esa mentalidad. Yo pienso que esto es muy importante para que no se conviertan en momentos de tristeza, van a ser. Porque acordarse de una persona que no está, pues muchas veces genera tristeza, pero hasta eso es normal, ¿no? Y tienes que entenderlo. Otra cosa que nos ocurre mucho
Fijaos, también lo hemos hablado en un vídeo que hay por ahí de las fases del trabajo del duelo de William Gordon, y son los pactos de no amar. Fíjate, la persona inconscientemente hace pactos de no amar. Es decir, si no te tengo a ti que te quería tanto, no voy a querer a nadie. Y esto no se hace conscientemente, ¿eh? Esto que parece así una sentencia, ¿no? Es decir, esto no le ocurre a nadie, sí que les ocurre. Mirad, ¿qué es lo primero que una persona dice cuando su pareja le deja? Nunca más querré a nadie, o sea, es que es el amor de mi vida, no puedo querer a nadie más. Y la persona pasa un periodo en el que realmente no quiere a nadie, ¿eh? O se esfuerza sin querer por no querer a nadie. En el duelo esto es mucho más potente, o es muy potente también. Porque lo que ocurre en el duelo es que la persona hace pactos de no amar. Yo ya os decía en el otro vídeo una frase que me llamó mucho la atención, un niño que decía: hay otras cosas a quien puedo, hay otras personas a quien puedo amar, y eso no significa que quiera menos a papá, ¿no? Y es verdad, eso no significa que quiera. Esto ocurre mucho a veces. Una madre tiene 2 hijos, pierde uno y sin querer retira el afecto al otro, pero es porque se siente que traiciona al primero, ¿no? Cuantos más regalos te hago a ti, más me siento traicionando al hijo que se ha ido, ¿no? Y estos sentimientos inconscientes tienen también mucha potencia. ¿Qué ocurre en las Navidades? La Navidad es un momento de alegría, un momento de celebración, un momento de compartir, un momento de sonrisas, ¿vale? Y tú has hecho un pacto de no amar sin querer, no lo has hecho conscientemente, sí que estás pensando en eso, pero lo has hecho. Y entonces no te ves atravesando todo esto. Y cuidado, todo lo que estoy diciendo no le ocurre a todo el mundo. Como siempre, ¿no? En el mundo psicológico de las personas, cada uno tiene sus movidas y sus historias mentales que son muy diferentes entre unos y otros. Pero estas cosas pueden ocurrir, ¿no? Por eso las cuento. Entonces los pactos de no amar tienen una importancia pues bastante grande, ¿no? En todo esto. Bueno, hay más cositas, ¿no? que pueden estar haciendo que estos momentos de la Navidad sean muy duros, especialmente duros para nosotros, para los que estamos pasando un duelo, ¿no? en este momento. Entonces, tengámoslo en cuenta, sepamos que puede ocurrir. Saber que puede ocurrir nos puede hacer prever estas cosas y, sobre todo, naturalizarlas. Sobre todo, avisar a las personas y decirles: mira, pues voy a ir o no voy a ir a este día a cenar con vosotros, ¿no? Pero si veo que me encuentro mal y necesito irme antes de que acabe la fiesta, entenderlo, ¿no? Y lo hablamos y ya está. Y entonces yo me voy con toda la naturalidad, me despido y simplemente pues estoy conmigo mismo, que a lo mejor es lo que necesito, o me quedo y estoy con vosotros, o me animáis, porque las respuestas de cada persona obviamente son diferentes. Mira, la Navidad, para muchas personas, no sé si os ha pasado, pero para muchas personas las fiestas navideñas son nostálgicas. Son nostálgicas porque sí, por sí mismas. Tienen un componente nostálgico muy importante. Por ejemplo, tú vas andando por un sitio, una calle, y de repente suena un villancico y te entra una nostalgia que no sabes por qué es, ¿no? Pues a lo mejor te acuerdas de cuando eras pequeño, memoria dependiente de contexto, porque la música o los olores también son contexto. Y bueno, pues no sé, tienes esa nostalgia. Pues imaginaros si a ese sentimiento que muchas veces ocurre, ¿no? Le unimos el dolor por la pérdida, ¿no? Pues bueno, pues puede potenciarlo mucho y tenemos que entender. Y sobre todo tenemos que entender a nuestro ser querido que está pasando por ese trance, ¿no? Tenemos que entenderle, tenemos que apoyarle, que estar con esa persona y tenemos que hacerle saber que estamos ahí y estar ahí de verdad, ¿no? Pero sin romper, sin avasallar, sin meternos excesivamente en su mundo personal, en su esfera más íntima, ¿no? Sino llegando hasta donde la persona nos permita llegar y, por supuesto, estando disponibles. Bueno, algunas cosas más se pueden decir de esto, pero creo que estas 4 cositas pueden ser interesantes y pueden ser importantes. Así que, pues bueno, tengámoslas en cuenta. Nada, venga.
Pues a todos aquellos que estéis pasando un duelo, pues deciros bueno, que si necesitáis alguna cosita, alguna pregunta o lo que sea, yo no soy terapeuta ni muchísimo menos, pero a veces contarlo, simplemente contarlo, es catártico, ¿no? Te libera un poquito y te hace sentirte que, pues, que tus palabras no caen en el vacío y que alguien las escucha. Lo podéis escribir sin ningún problema. Así que nada, feliz año, felices fiestas y bueno, nos vemos en el próximo. Chao.